Hola, vamos a continuar ahora con un tema que habíamos dejado pendiente, que es dentro de los derechos sociales el derecho a la educación. Es un derecho importante. Yo creo que esta importancia está reflejada en parte en la extensión que le da la propuesta de nueva Constitución, pero tiene algunos aspectos que de alguna manera debilitan su contraparte, que es la libertad de enseñanza. En términos históricos muy sencillos, la libertad de enseñanza consagra la posibilidad que tiene la sociedad de darse un desarrollo moral, ideológico, doctrinario, el que ustedes quieran, de manera autónoma, sin estar dirigida por el Estado. Mientras que a través del derecho a la educación el Estado garantiza que las personas, sea cual sea, ¿no es cierto?, el régimen que la sociedad se dé para desarrollar sus distintas creencias, doctrinas, etc., los individuos en particular alcancen un cierto grado de desarrollo justamente a través de esa actividad que llamamos la actividad educativa. Entonces, estos dos ámbitos siempre tratan de conciliarse de alguna manera y al parecer lo que resulta de la Constitución es que la conciliación ha ido en detrimento de la libertad de enseñanza, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, porque a veces he escuchado esta tesis, la libertad de enseñanza no tiene nada que ver con el hecho de establecer o de abrir establecimientos educacionales pagados, ni tiene nada que ver con la garantía del lucro en la educación. La libertad de enseñanza es algo tan sencillo como el hecho de que si yo quiero abrir un colegio gratuito y me consigo financiamiento por otra parte, yo en un colegio o en una escuela pueda desarrollar una cierta cosmovisión, una cierta moral que sea la de mi grupo imperante y no necesariamente la del Estado. ¿Cómo se consagra el derecho a la educación? ¿No es cierto? Se consagra de manera expresa, dice la propuesta, que todas las personas tienen derecho a la educación y la educación es un deber primordial e ineludible del Estado, ¿no es cierto? Y la define un cierto carácter público para todo el Sistema Nacional de Educación, ¿no es cierto? Va a haber un Sistema Nacional de Educación y este Sistema Nacional de Educación, con independencia de la naturaleza de las entidades que impartan educación, es un sistema que tiene carácter público porque la Constitución define sus fines, ¿no es cierto? Dice que los fines de la educación son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia, etc. y otros. Entonces, todas las instituciones públicas o privadas que impartan educación dentro del Sistema Nacional de Educación tienen que cumplir con estos fines. De hecho, es curioso porque la calidad de la educación se define como el cumplimiento de estos fines, no por otros parámetros. Si se cumplen estos fines, vamos a estar hablando de una educación de calidad. ¿Dónde entra el problema con la libertad de enseñanza? O sea, bueno, todos estos fines parecen bastante razonables y uno quizás podría no tener nada que objetar. Sin embargo, cuando uno va leyendo otras disposiciones de la Constitución, uno ve que las posibilidades de que la libertad de enseñanza se despliegue, de alguna manera se ven limitadas, ¿no es cierto? Y se ven limitadas además de manera asimétrica, porque se ven limitadas para toda la población, salvo para los pueblos originarios que tienen derecho a mantener sus propios establecimientos y tipos y modelos de enseñanza. Un solo ejemplo, para no abundar, ¿no es cierto? Hay una disposición respecto de la educación sexual que dice que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Como esto es un mandato constitucional, se integra, ¿no es cierto?, por reenvío a las reglas sobre fines de la educación que hemos leído recién. Ahora, ¿qué pasa entonces si yo, papá o mamá, ¿no es cierto?, vengo de un contexto cultural, ¿no es cierto?, religioso, dármico, donde la continencia sexual, la contención sexual, es un elemento importante para mis propias creencias, para mi cosmovisión. Bueno, voy a chocar porque claramente en ningún tipo de establecimiento
que sea del Sistema Nacional de Educación y que tenga que perseguir estos fines, yo voy a poder encontrar un lugar adecuado, porque si ese establecimiento operara así, no estaría prestando la educación sexual integral que señala la Constitución y no podría, por lo tanto, funcionar en los términos del Sistema Nacional de Educación. Así que ahí vemos solamente un ejemplo de cómo determinadas cosmovisiones, que pueden ser legítimas, considero yo, pueden ser legítimas, van a quedar excluidas de esta definición, ¿no es cierto?, que hace la Constitución para poder incorporar a un establecimiento, ¿no es cierto?, al Sistema Nacional de Educación. Además, el Sistema Nacional de Educación siempre va a tener que tener carácter democrático. Por lo tanto, si yo tuviera alguna cosmovisión distinta, no necesariamente tiene que ser democrática, pero que uno pudiera pensar que la educación se articula de otra manera en beneficio de los fines de su fundador o fundadora, bueno, eso tampoco va a tener que ser porque, entre otras cosas, ¿no es cierto?, la Constitución señala que todos los miembros de la comunidad educativa, o sea, alumnos, padres y apoderados, profesores, trabajadores, tienen derecho a participar en la definición del modelo educativo, de las decisiones del establecimiento educacional de manera vinculante. Por lo tanto, nuevamente aquí la idea de una posibilidad o un ámbito que la Constitución recoja para el desarrollo de visiones distintas que aquellas que define la propia Constitución se ve bastante restringido. Ahora, dentro del Sistema Nacional de Educación, luego va a haber un sistema de educación pública. ¿Y cuál es la importancia del sistema de educación pública? Por una parte, que la Constitución, la propuesta, dice que articula el pilar estratégico del Sistema Nacional de Educación. Por lo tanto, hay una preferencia y los esfuerzos del Estado deben concentrarse en el sistema de educación pública y, por lo tanto, la Constitución no impone ningún deber para efectos de apoyar a quienes no sean los prestadores de educación, que no sean parte del sistema de educación pública, y se establece el deber de financiar este sistema, lo que no sucede con quienes no sean parte o que no sean, ¿no es cierto?, miembros del sistema educacional público. Dicho de otra manera, todas las instituciones particulares que puedan participar del Sistema Nacional de Educación, pero que no sean parte del sistema estatal, del sistema educacional público, no tienen ningún tipo de garantía de financiamiento, por lo menos desde el punto de vista de la Constitución. La legislación podría entregarla o no, o podría decidir no entregarla, porque la Constitución solamente asegura el financiamiento para los integrantes del sistema de educación pública, de educación estatal. El sistema de educación pública, perdón, ese es el nombre. Ahora, junto con esto, con ocasión del derecho a la educación, se regula algo bastante curioso que no aparece en el derecho a la seguridad social, no aparece en el derecho a la salud, ¿no es cierto? Y es que en el derecho a la educación se regula una especie de verdadero estatuto docente. ¿Qué significa esto? Se regulan una serie de garantías, y puede ser que esté muy bien, solamente lo estoy destacando en relación a los funcionarios o trabajadores que puedan desempeñarse en otras áreas, establece una serie de garantías para quienes estén, ¿no es cierto?, dentro de la función docente. Dice, la Constitución reconoce el rol fundamental de los profesores y profesoras como profesionales en el Sistema Nacional de Educación. Garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico, otorga la estabilidad en el ejercicio de sus funciones, asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando su autonomía profesional. Entonces aquí tenemos un carácter bien particular de quienes prestan, ¿no es cierto?, funciones como educadores en las instituciones educativas. Y luego, ¿no es cierto?, una cosa bastante curiosa, pero que es relevante, dice, la Constitución protege la libertad de cátedra, la investigación y la libre discusión de las ideas de los académicos y las académicas de las universidades creadas o reconocidas por la ley. Por lo tanto, si alguien quiere, ¿no es cierto?, desarrollar una actividad en algún ámbito académico, aun cuando sea al margen del Sistema Nacional de Educación, ¿no es cierto?, un centro de estudios que a lo mejor no tiene ningún reconocimiento estatal, no va a tener garantizada libertad de investigación y la libre discusión de las ideas, porque los titulares de esos derechos son solamente aquellos que estén, ¿no es cierto?, en las universidades creadas o reconocidas
por la ley. Aquí hay un tema, ¿no es cierto?, que seguramente va a meritar algún tipo de discusión. La regulación del derecho a la educación y de esto que yo he llamado el estatuto docente o de las reglas especiales para quienes se desempeñan en este ámbito es un poco más extenso. Pero como este ya era el segundo capítulo de derechos sociales y nos quisimos centrar solamente en derecho a la educación, lo voy a dejar por ahora hasta aquí. Que esté muy bien, nos estamos viendo.